Hace algunas horas estaba revisando las redes sociales y en un post, nuestro querido amigo Carlomagno Salcedo había publicado una información que se estaba conformando una nueva organización llamada Confluencia, perdón, llamada Confluencia Perú, que era una organización que justamente había elegido a Carlomagno Salcedo como presidente y a Susana Chávez como secretaria general. Eso ha ocurrido en un congreso que han desarrollado el 13 y 14 de agosto en la capital de la República. Carlomagno nos está acompañando a esta hora de la mañana. Le agradezco los minutos que nos da. Carlomagno, un abrazo desde la ciudad de Tacna. ¿Qué es Confluencia Perú? ¿A dónde apuntan? ¿Qué es lo que buscan? Un grupo numeroso de personas que he visto en algunas fotografías que he accedido. ¿Qué es lo que plantean ustedes? Muy buenos días y bienvenido a Catagna. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando, y muchas gracias por la entrevista, por darnos esta oportunidad de dirigirnos a los ciudadanos, en este caso de Tacna, ¿no? En principio, Confluencia Perú es un partido que se forma a partir de la articulación, de la confluencia, de ahí viene el nombre, es decir, de la integración de otros diversos colectivos, ¿no? Un poco tenemos nosotros la idea de que para poder ofrecerle al país una alternativa política renovadora, pero que tenga viabilidad electoral, que esté ubicada, digamos, en un gran amplio espectro del centro político que abarque desde la centroizquierda hasta la centroderecha, digamos, posturas republicanas, progresistas, democráticas, social liberales, y que esté alejada de los extremismos. Consideramos que es imprescindible que todos estos espacios, liderazgos, se articulen en un único espacio, ¿no? En ese sentido, si bien es cierto, nosotros, de hecho, de inicio nosotros estamos fundándonos con 5 colectivos que nos hemos fusionado en Confluencia Perú, ¿no? Uno de ellos es Perú Republicano, de donde yo vengo, que inicialmente fue formado por una disidencia que hubo el año pasado del Partido Morado. Luego está Confluencia Ciudadana, que también fueron una parte de Fuerza Ciudadana. Está el colectivo Colibrí, el colectivo Dignidad Magisterial, que es un grupo de docentes que han apoyado las reformas magisteriales, y el colectivo Unión por la Esperanza, ¿no? Entonces, esa es la idea, impulsar la conformación de un gran espacio de centro que permita, que le pueda ofrecer al país una alternativa con viabilidad electoral, porque digamos uno de los temas que nosotros de hecho hemos estado apoyando e integramos también otro espacio que fue impulsado por el expresidente Francisco Sagasti. El espacio en este caso se llama Consenso Ciudadano, que tiene por propósito específico ir a un camino participativo ciudadano que nos lleve al recorte del mandato tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República, a nuevas elecciones con mejores reglas electorales, de modo tal que se inicie un nuevo periodo, un nuevo gobierno, un nuevo Congreso que complete el mandato de 5 años, y que ese nuevo Congreso y ese nuevo gobierno emprendan una serie de reformas en el sistema político y otras reformas urgentes, de modo tal que el 2026 se llegue en mejores condiciones, digamos, al cambio que debe ocurrir cada 5 años. Esa es la idea, pero nosotros somos conscientes que si en esa eventualidad o ocurra lo que ocurra, digamos, si es que ocurre una vacancia o cualquier circunstancia que adelante el cronograma electoral, se necesita construir desde el centro una oferta política al país, y no ocurra lo que pasó en las elecciones del año pasado, Fernando, en que el centro estuvo disgregado, el centro no tuvo fortaleza, y en parte eso explica pues que finalmente los ciudadanos hayan optado en principio, ¿no? Con minorías relativas por los dos extremos del espectro político, una extrema derecha
y una extrema izquierda, ¿no? Y que finalmente llevándonos al resultado en el que nos encontramos en este momento, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, y en términos, digamos, ideológicos, en Confluencia Perú nos declaramos republicanos y progresistas, y republicanos precisamente, y ya que estoy hablando, Fernando, para una radio de Tacna, es nuestro principal referente en realidad es el gran historiador Jorge Basadre, tacneño y peruano, quien precisamente es uno de los que habla de la necesidad de construir en el Perú una auténtica república que de verdad le ofrezca a todos y a todas la posibilidad de realizar sus respectivos proyectos de vida, que todos lleven una vida digna, que todos puedan ejercer su libertad, que el desarrollo alcance para todos. Ese sueño con el que se fundó la República, esa promesa de la vida peruana de la que nos habla Basadre, y que es una promesa incumplida, nosotros nacemos porque queremos contribuir al cumplimiento de esa promesa, impulsando la articulación de muchos grupos, de muchos ciudadanos políticos y sociales que existen en el país, pero que están desorganizados, ¿no? Ese es un poco, en líneas generales, digamos, lo que te podría decir en primer término, Ahora, estimado Fernando. digamos, tú eres abogado, politólogo, has trabajado mucho en el tema de Congreso y también en Palacio de Gobierno. ¿Estamos en condiciones de generar un partido político más en el país? ¿Crees que el espacio del centro da para un partido político que se acomode allí? Porque veo a varios sectores de centro generando reuniones, organizaciones, tratando de acercarse a antiguos sectores, por ejemplo, del PPC que no se han radicalizado, o de la izquierda que tampoco se han radicalizado, pero no logran madurar algo con una propuesta más unitaria. Y por eso te preguntaba si es que da para la búsqueda de un nuevo partido, o deberían confluir todos en una organización, porque a veces es muy difícil ponerse de acuerdo en un partido, y menos entre varios partidos. Sí, en realidad a lo que se apunta es a constituir, digamos, un gran frente, una gran coalición, una concertación. De hecho, existen ejemplos interesantes en América Latina, por ejemplo, el ejemplo de Uruguay con el Frente Amplio, con la diferencia que en el Uruguay el Frente Amplio, digamos, es un frente de izquierda, ¿no? Que abarca todo el espectro de la izquierda y llega, digamos, hasta el centro, ¿no? Mientras que lo que nosotros pensamos es que lo que se debe impulsar en el Perú es una especie de Frente Amplio, pero más en el centro, ¿no? O sea, que puede abarcar inclusive a sectores liberales de derecha democrática, que podrán haber algunas diferencias respecto a algunos planteamientos de repente económicos sobre el rol económico del Estado, pero que coinciden en la necesidad de restablecer las instituciones democráticas, en la necesidad de que no se siga retrocediendo en los derechos, en la necesidad de, digamos, resistir a la arremetida conservadora que viene ocurriendo, y en lo cual la extrema derecha y la extrema izquierda están juntos, por más que aparezcan en los extremos, y eso implica, digamos, construir un gran espacio, y eso implica, digamos, juntarse ese centro reformista, ese centro que debe tener una agenda. Lo que sí me parece, Fernando, hay que distinguir ese centro que quiere, digamos, que tiene una agenda, porque el centro a veces se le confunde con ser ni chicha ni limonada, que con no tener un contenido. Claro. Lo que nosotros consideramos es que sí existen en el Perú algunos partidos que se venden como de centro, pero que en realidad no tienen ninguna sustancia y son una especie de centro oportunista. Y algunos de esos partidos están en el Congreso. Ya. O sea, son de centro simplemente por no tener mayor identidad. Pero no, nosotros consideramos en la necesidad de un centro radical, en el sentido, un centro que proponga un conjunto de reformas, por ejemplo, que apunten a algunos puntos muy específicos, ¿no? El Perú y la pandemia nos ha demostrado, necesita urgentemente construir un principio de salud universal de calidad, ¿no? Salud universal, es decir, para todos, pero que además sea de calidad. Y eso implica una gran reforma del Estado. Y en eso toda la gente
digamos, patriota, todos los ciudadanos deberíamos estar de acuerdo. Y eso implica un conjunto de reformas muy importantes en los diversos sistemas de salud que existen. Necesitamos en el país una educación universal de calidad, a nivel básico, a nivel universitario, a nivel superior. Frente, por ejemplo, a lo que vamos viendo, más bien se están desmontando las reformas que apuntaban a la calidad de la educación superior, de la educación universitaria. En lugar de haber avanzado en esas reformas, lo que se está haciendo es retroceder. Entonces necesitamos levantar esas agendas, necesitamos, Fernando, una agenda que valore, que tenga una propuesta clara respecto a la diversificación productiva, ¿no? Se ocupe de la economía de la mayoría de peruanos del mundo rural, de la mayoría de peruanos de los sectores conurbanos, de los sectores más pobres del país. Entonces, hay cuestiones económicas que hay que abordar también. Hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con el sistema previsional. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos llegamos a nuestra vejez, ¿no? En el Perú tenemos un sistema previsional lamentablemente muy limitado, que llega a muy pocas personas, mucha gente tiene su vejez desprotegida. El Estado se tiene que ocupar de esas cuestiones. Entonces necesitamos, a nivel de la reforma política, necesitamos seguir haciendo ajustes, necesitamos, Fernando, reconstruir un sistema de partidos que merezca tal nombre. No creemos nosotros que debemos ser los únicos. Una democracia funciona sobre la base de la pluralidad de partidos, pero necesitamos una derecha liberal moderna, necesitamos una izquierda moderna, democrática, que no esté coqueteando constantemente con devaneos autoritarios, que se haga de la vista gorda frente a Nicaragua o a Venezuela o a la extrema izquierda serronista que para nosotros es un gran peligro para el país. Necesitamos una izquierda de verdad democrática, necesitamos partidos con ideología, partidos con programa y partidos que sobre todo formen a sus cuadros políticos para el ejercicio de la gestión pública, que tengan la capacidad de conducir las riendas del Estado. Y desde aquí, desde Tacna, te pregunto un tema que para mí es sustancial y para los provincianos es sustancial. ¿Cómo quitarle ese limeñismo a los grupos políticos de Lima y que tengan una visión más amplia de lo que significa el Perú, donde vive el otro 50% de la población y que generalmente no es observado de los partidos políticos de la capital de la República? Los grandes partidos políticos nacionales que antes tenían presencia en provincias prácticamente han desaparecido, desde el PPC, el APRA y hoy Acción Popular, por ejemplo, la antigua izquierda, que ya no es la izquierda que estaba en las bases o en las provincias. ¿Cómo desde Lima se toma ese tema de la realidad que se debe entender de las provincias, no solamente con dirigentes que salgan de las provincias, sino también con entendimiento de la realidad de cada región, cada parte del país, el norte, el centro, el sur, la selva de nuestro país, que muchas veces desde el limeñismo no se observa? Si tienes la razón, más que decirte cómo se observa desde Lima, yo te diría cómo lo observamos desde Confluencia Perú. Y digamos, podemos hablar de dos modelos contrapuestos, ¿no? Un modelo, yo de hecho ya lo viví de alguna manera en una experiencia anterior, es desde Lima, digamos, constituir una estructura partidaria donde se hace que, digamos, las estructuras partidarias regionales, provinciales, distritales, se generen de manera vertical desde Lima, ¿no? Otra manera de construir partido, que es a lo que nosotros apostamos, es más bien, y estamos ya en conversaciones, buscar colectivos, organizaciones, redes organizativas que ya existen en las regiones, en las provincias, y ofrecerles que se integren, digamos, como en una especie de un gran frente, como una federación, se integren a ese espacio y ellos aporten en esa construcción. Nosotros consideramos que desde Lima no podemos estar nosotros diciendo qué es lo mejor para Tacna. Existen en Tacna ciudadanos, ciudadanas, organizaciones que conocen mejor que los limeños la situación de Tacna y que deberían ser incorporados a una organización, llevando ellos, digamos, sus propuestas y también teniendo un nivel mayor de decisión respecto de la forma como se maneja las estructuras en la región, no imponiéndose desde Lima. Entonces, en ese sentido, digamos, nosotros tenemos ya acercamientos con diversos movimientos regionales
que si bien es cierto en este momento están abocados en gran medida en las elecciones regionales y municipales en curso, pero con los cuales ya tenemos, digamos, un acuerdo de que acabadas las elecciones municipales tienen las puertas de nuestra organización abiertas para que se integren como movimientos, porque de eso se trata, o sea, nuevamente esta idea, ¿no? Confluencia no solamente como una confluencia de colectivos nacionales, también como una confluencia de organizaciones regionales, provinciales, que aporten a esta construcción. Cuando te refieres al centro en el Congreso, te refieres a las franquicias que no se radicalizan, pero que sí sacan migajas del poder, como Somos Perú, APP o Podemos. Básicamente, Porque digamos, eso no es centro. Y no tiene ideología, no tiene ideología, tienen cabezas de partido que buscan sus propios intereses. Es cierto, pero a veces por descarte, como no se les puede ubicar claramente en la derecha ni claramente en la izquierda, por descarte aparecen como de centro. Por eso nosotros hablábamos de un centro oportunista, ¿no? De un centro veleta, de un centro sin identidad. ¿Y cuál es la diferencia fundamental más allá de la ubicación ideológica, ¿no? Es para qué se hace política. La diferencia fundamental, y eso sí es una diferencia con toda la clase política instalada en el poder, izquierda, derecha, centro, mayoritaria, es que lo que hemos percibido los peruanos y peruanas es que quienes están en el poder no están allí para servir, están para servirse del poder. Están sirviendo a intereses particulares, a intereses corporativos, a ciertos gremios, están vinculados a redes de corrupción. La diferencia fundamental es que necesitamos recuperar, Fernando, un sentido ético de la política y de la gestión del Estado. Es decir, quienes están en el Estado, ya sea por voto popular o ya sea porque han sido designados en importantes responsabilidades, deben estar allí para servir. Y que es exactamente lo que no estamos viendo actualmente, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, donde muchos ministros han sido puestos como partes de redes de corrupción, es decir, para amedrar del aparato público. Y eso ciertamente ha instalado en el país un término que hace unos meses nos recordó Patricia del Río en un artículo que ella escribió en El Comercio. Ella hablaba de la caquistrocracia. ¿Qué es la caquistrocracia? El gobierno de los peores, el gobierno de los incompetentes. Eso está instalado en el Poder Ejecutivo, pero también lo vemos en el Congreso, ¿no? Es decir, el Congreso, y de hecho el Congreso no está mejor ubicado que el Poder Ejecutivo, de hecho está mucho peor. Entonces, ciertamente queda clara la necesidad de una renovación de la política, que no es una propuesta mesiánica, no se trata de decir de que aquí va a venir un iluminado, no, al contrario, se trata de convocar a las mejores voluntades que existen en todas las regiones. O sea, no hay lugar en el país, yo soy un convencido que la mayor parte de peruanos queremos, ¿no?, un país donde haya desarrollo, donde no haya corrupción. El problema es que muchas de estas personas no están metidas en la política. De alguna manera estamos pagando las consecuencias de haber dejado la política, por lo tanto esta política ha sido ocupada por los peores. Pero eso es culpa pues también, en parte, también de los peruanos, de las peruanas, que hemos abandonado las militancias partidarias, los espacios de participación. Tenemos que volver a la política. Ya, pero eso se ha ido construyendo casi en 200 años. Y claro que hemos llegado a un momento de una crisis terminal, quizás en ese momento en la representación política, por lo que estamos viendo, el nivel de un presidente de la República, lo vemos todos los días, y el nivel del Congreso de la República. A uno le toca cada día hacer un papelón más vergonzoso y en escándalos policiales, básicamente, porque uno podría aceptar el enfrentamiento y la diferencia política que puedan tener, pero es casi delincuencial el tema. Mira, Fernando, tú me has hecho recordar por ahí, estaba viendo en alguna de las redes sociales, pues que ahora son parte de nuestra realidad, no sé si en Twitter, en Facebook, en Instagram ya me confundo un poco, pero un meme espectacular, ¿no? Que describe, yo creo que con gracia, lo que está pasando en el país, ¿no? El meme decía algo así como, ¿no? Pareciera que entre el Poder Ejecutivo y el Congreso se han puesto de acuerdo, ¿no? Para ver quién la friega cada día, ¿no? Entonces, lunes, miércoles y viernes la friega el Poder Ejecutivo, martes, jueves y sábado el Congreso y el domingo descansan, ¿no? Más o menos esa es la distribución que parecen haberse
dicho, porque en efecto, ¿no? Un día un escándalo es del Poder Ejecutivo, un desacierto, una situación, digamos, cuestionable, pero al día siguiente aparece el Congreso, parece ser que compitiendo en quién lo hace peor, ¿no? Y generalmente el Congreso gana, además, ¿no? Hay que reconocerles ese mérito. Claro, pero uno cada día mete la pata y yo no sé por qué. O sea, una frase que viene más o menos así, no es exacta, pero más o menos Napoleón decía algo así: no te metas en el tema de tu enemigo cuando se está equivocando, déjalo que se siga equivocando solo. Y al presidente le cae la intervención policial en Palacio y todo lo demás. Ese era la nota del día y sale Mari Carmen Alba jalando a Chabelita. Y puede ser cualquiera y retroceder así, y todos los días es un ping-pong, una metida de pata cada uno. Y cuando uno tiene que, y eso te demuestra la inmadurez, la incapacidad, la falta de preparación política de la gente que tenemos actualmente representando, no solamente por la metida de pata, sino por el dejar que las cosas transcurran y se vayan aclarando, en el caso del presidente con todas las investigaciones que se dan. Pero el Congreso cada vez se la gana más. Luego designan a una señora que no cumple los requisitos como para ser jefa del fondo editorial del Congreso de la República, tienen un congresista violador, y así van a seguir saltando escándalos todos los días. Tienen a un congresista fugado y sentenciado. Así es, por eso, Fernando, esto? Exactamente, en este momento hay digamos, en el fondo es como que existiera un pacto de impunidad, más allá de que se griten y se digan vela verde entre el gobierno y la oposición en el Congreso. En el fondo hay algo que los une, y es su vocación de querer quedarse hasta el 2026, ¿no? Es eso, ¿no? Y por eso, en realidad, el Congreso, si sigue actuando como está, ciertamente no va a lograr que se logre lo que quiere un sector importante de peruanos, de decir que el Poder Ejecutivo no puede seguir en esas manos. Aquí la cuestión, Fernando, creo que es desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde la opinión pública, empujar al Congreso para que se adopte una decisión. Y esta decisión debe ser un recorte de mandato simultáneo del presidente y del Congreso de la República. No se trata acá de solamente impulsar una vacancia presidencial, que es una cuestión que es parte de la agenda que desde el primer día han tenido los sectores de extrema derecha, que fueron los mismos que no quisieron reconocer el resultado de las elecciones, que guste o disguste en una democracia hay que aceptarlo. Bueno, esos sectores siguen con el plan de querer vacar al presidente, vacar o suspender a la vicepresidenta, y de esa manera lograr que haya, digamos, un control de la oposición del Poder Ejecutivo, y que solamente se convoquen a elecciones presidenciales y no parlamentarias, porque quieren quedarse. Ese es el plan. Ese plan no lo debemos permitir, ¿no? Lo que toca es que te vayan todos, o sea, necesitamos nuevas elecciones, pero además con mejores reglas. Porque de nada va a servir, Fernando, que unas eventuales nuevas elecciones se realicen exactamente con las mismas reglas, porque probablemente el resultado que venga pudiera ser similar. Y ese es un elemento que consideramos importante, ¿no? Y es por eso que nosotros, como Confluencia Perú, hemos apoyado, o sea, atendimos a la iniciativa del expresidente Francisco Sagasti, y junto con otros partidos, con otras organizaciones de sociedad civil y liderazgo, lo hemos apoyado, hemos empujado a impulsar esta propuesta del recorte del mandato, ¿no? Que es un proyecto de ley que se está en estos momentos tratando de que algunos congresistas lo puedan presentar en el Congreso, y que corre a la par además con otras iniciativas como la de la propuesta, que están recolectando firmas, o como este grupo, Coalición Ciudadana, estas casi 200 organizaciones de sociedad civil que también están empujando en la misma dirección. O sea, hay una sensibilidad. Lo que toca ahora es que eso se vaya organizando y que se vaya integrando, ¿no? Que se vayan sumando esfuerzos. Porque si seguimos en esta situación, no sabemos qué país vamos a tener en el 2026. Porque claro, lo que está ocurriendo es una destrucción del Estado, de las instituciones, una destrucción de la patria como nunca antes habíamos visto. Y en eso se empeñan ambos poderes del Estado, ¿no? Con un ahínco, con una energía que debiera ser utilizada para buenas causas, pero no. Sí, pero además qué grande es este país que no se cae, ¿no? O sea,
¿Cómo aguanta tantos gobiernos llenos de corrupción que le roban por todo lado, con un gobierno que ahora parece inactivo, inmovilizado, haciendo mítines en Palacio y algunos en la calle, se convierte en un meme? ¿Y quién toma decisiones acá para gobernar? Es un país casi, no solo porque antes se utilizaba el cliché de emprendedores, es un país de sobrevivientes. Bueno, digamos, los peruanos, Fernando, tenemos una gran capacidad de resiliencia. Creo que hemos aprendido los peruanos a vivir incluso al margen del Estado, lo cual dice bien de la capacidad de sobrevivencia de los peruanos, pero por otro lado dice mal de la sociedad, ¿no? O del Estado, dice mal de cómo no hemos terminado de construir un Estado a que de verdad esté al servicio de todos. Pero ese Estado no surge de la nada, pues. El Estado surge del compromiso de los ciudadanos. El Estado lo construyen las personas. Las personas que se organizan, que deciden asumir roles públicos. Y por eso la importancia, Fernando, de generar partidos de verdad. Lo que mira, yo te voy a contar algo, Fernando. En realidad, como tú sabías, de hecho, el año pasado también me entrevistaste cuando un grupo de militantes que estábamos en ese entonces en el Partido Morado decidimos salirnos de esta organización. Desde ese momento nosotros iniciamos un proceso de articulación, de acercamiento con esos otros colectivos. Empezamos a andar juntos, pero decidimos, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar en un congreso fundacional, o sea, debemos llegar a ese momento con un trabajo previo, ya habiendo consensuado un ideario, unas banderas programáticas, un plan estratégico, habiéndonos conocido, habiendo, digamos, limado las diferencias que pueden existir naturales entre diversos colectivos. Luego de casi un año de este esfuerzo, ¿no? Finalmente hicimos nuestro congreso fundacional, porque se trata de hacer un partido de verdad, no un partido que sea propiedad de alguien, no un membrete electoral, no una franquicia, ¿no? Entonces, obviamente hacer ese tipo de trabajo político toma más tiempo, pero hay que hacerlo, Fernando, ¿no? Y de hecho nosotros saludamos los esfuerzos que puedan haber en diversos sectores por tratar de reconstruir un sistema de partidos que por lo menos desde la década de 1980 ya no lo tenemos más. Yo creo que bueno, de partidos políticos, pero la decadencia de la política y los que entran a política para meterse al Estado, medrar del Estado, viene de mucho antes, ¿no? Pero hemos caído a un nivel que, ¿por qué nos pasa eso a los peruanos que decimos no podemos caer peor o no podemos elegir peor y elegimos peor? No solamente hablo de presidentes, hablo también en el caso de Congreso de la República. Elegimos peor, Fernando. Mire, yo en realidad no estoy tan convencido de que la razón principal es que los peruanos no sepamos votar. El gran problema está en los partidos que llevan ese tipo de candidatos. El menú. O sea, ahí está el problema. O sea, si un partido te ofrece como menú gente que para llegar a ser candidato ha comprado su puesto en la lista y al partido no le importa de dónde salió ese dinero, si vino de una mafia, si vino del contrabando, de lavado de activos, de traficantes de terreno. O sea, obviamente, si esos son los candidatos, ¿no? Los que van a llegar al poder, pues precisamente son gente de esa naturaleza. O sea, el primer gran filtro deberían ser los partidos. O sea, por más buena ley que tengamos, o sea, ni la mejor ley, Fernando, nos va a generar un mejor sistema si primero no se crean en la sociedad partidos que cumplan su trabajo. ¿Qué implica un partido que cumpla su trabajo? Ser un partido que tenga una visión, una ideología, ¿no? O sea, que tenga algo que decirle al país. O sea, nosotros creemos que vamos por acá, por la izquierda, por la derecha, por el centro, ¿no? Esto es nuestro sueño de país. Que sea un partido escuela, Fernando. Y esa es una idea que siempre la hemos llevado donde hemos estado, ¿no? La necesidad de formar. O sea, un partido no es solamente una organización que presenta candidatos. Los partidos mejores en el mundo, los militantes para llegar a ser candidatos, hacen toda una carrera partidaria desde jóvenes, ¿no? Van adquiriendo experiencia, primero en pequeñas responsabilidades, de repente en la universidad, en el gremio, ¿no? Van creciendo, de modo tal que cuando llegan a puestos de responsabilidad, tienen todo un bagaje que no se aprende estudiando ciencia política, que se aprende en la práctica. O sea, tú a negociar no aprendes porque leas un libro de negociación. Tú a negociar aprendes, ¿no? Negociando, en la mesa, conversando.
a tener la capacidad de dialogar con quien piensa distinto y ponerse de acuerdo, lo aprendes en Y la te calle. puedes equivocar, pero es en la práctica donde aprendes. Así es, y Fernando, en el siglo XX, o sea, mal que bien podemos estar en desacuerdo, pero el APRA formaba militantes, el PPC era una gran escuela de militantes, las izquierdas formaban militantes, ¿no? Entonces, ese sistema de partidos que se estaba construyendo recién en los 80, porque en honor a la verdad, tampoco nunca hemos tenido un gran sistema de partidos. Y eso no, pasa porque además Perú, ha habido dictaduras que destrozaban o perseguían a los partidos políticos. O sea, cada cierto tiempo venía la racia, digamos así, batían la tierra con los partidos. Para que florezca, para que se consolide un sistema de partidos, se necesita una cierta estabilidad democrática. Si la democracia en el país constantemente estaba siendo quebrada, pues o sea, nunca podía, digamos, madurar un sistema de partidos, ¿no? Y el sistema recuerda sin dictadura militar, pero Fujimori hizo lo mismo. Así es, exactamente lo mismo, ¿no? Porque fue un régimen autoritario. Claro. O sea, digamos, espiaba a los enemigos, los perseguía y en un momento los compraba. Fue una especie de dictadura civil, ¿no? Claro. ¿no? Ver a Mantilla del APRA sentado ahí. Entonces, obviamente a los Curi y otros, ya pues, ¿no? Por eso, Fernando, de repente la gran tarea en el país ni siquiera es reconstruir un sistema que nunca existió, sino terminar de construirlo por primera vez. Sí, ¿no? por eso decía, o sea, que te preguntaba este tema de no volver a elegir más lo mismo. Lo que se necesita es reconstruir construir una clase política, pero parte en base a la educación en los peruanos, de la participación política, de las bases, desde incluso la labor de las municipalidades en los presupuestos participativos, los dirigentes vecinales. Se necesita reorganizar, tiene que venir, y lamentablemente ahora que estamos en elecciones municipales y regionales tenemos más de lo que tú dices, o sea, elegidos por que son de contrabandistas, de invasores de terrenos, minería ilegal, narcotráfico, etcétera. Pero no tenemos esa elección de gente que te diga, miren, vamos a hacer las cosas diferentes y vamos a construir desde las bases, escuchando a la gente, las necesidades que ellas tienen, ¿no? Y van en ese sentido que deben llegar hacia el Partido Nacional para regresar a lo que te pregunté al principio, es que es la visión de país que se tiene que tener desde un partido político. ¿Qué necesidades tienen? Tú mencionaste a Basadre. Basadre tenía esa visión de país. Exactamente, y por eso es importante tener referentes, ¿no? En la política, y una cuestión, para ser un buen político no tienes que tener 50 cartones, ¿no? No necesitas maestría, doctorado, ni siquiera título universitario. O sea, ha habido muy buenos políticos que lo han sido porque han sido líderes sociales, líderes gremiales, y que se han formado en la cancha del activismo social. Ahí han adquirido sus capacidades y eso se ha trasladado al mundo de la política y han sido excelentes parlamentarios. Uno de los mejores congresistas que yo recuerdo del APRA en la década de los 70-80 es Luis Negreiros, muy recordado en el Partido Aprista. De los puertos, ¿no? Del Callao. Él que era del sindicato de estibadores. Sí. O sea, alguien del gremio, o sea, y fue un gran parlamentario. Yo recuerdo con cariño, por ejemplo, a la congresista Hilaria Sopa, esta señora campesina del Cusco que llegó a ser presidenta de la Comisión de Educación. Ciertamente, pues, no había sido formada en Harvard, ¿no? Y seguramente su castellano, que ella además aprendió de manera autodidacta, no en el sistema educativo formal, su castellano no era el de Cervantes. Por ahora, mientras no sean corruptos, es suficiente. Claro, pero no sean delincuentes, nada más. O sea, te puedes equivocar en una ley, pero no seas corrupto y delincuente. Y además que representes a los que te han elegido. Yo recuerdo a esta señora, que no tengo ninguna relación con ella, constantemente viajando al Cusco, y no al Cusco, el cosmopolita, pues, que conocemos, ¿no? Al Cusco rural altoandino, donde ella la habían elegido. Y ella era una fiel representante de las demandas de esos sectores. O sea, ese es un político, digamos, que representa a quienes te han elegido, que representa banderas. Y tú puedes tener doctorados y maestrías, pero estar al servicio de la corrupción. Entonces, no necesariamente mayor nivel formativo formal implica, digamos, mayor capacidad, ¿no? La capacidad política se forma, Fernando, en la cancha política, en el activismo social. Lo que se trata es
convocar, recuperar mucho activismo ciudadano y decirle, oye, no se queden en el activismo ciudadano, den el paso a la política, porque la política los necesita. Carlomagno, te agradezco, vamos a seguir conversando contigo de temas políticos y también de la conformación del partido Confluencia Perú. Te dejo un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, un gran abrazo y te reitero el agradecimiento por el espacio que nos das. No, muchas gracias a ti por atendernos.